Una cordial bienvenida a todos a la clase de tercero. En la clase del día de hoy vamos a ver la ley de Coulomb y campo eléctrico. Empezamos analizando nuestro objetivo de clase y me dice, al finalizar la clase, los estudiantes serán capaces de explicar la ley de Coulomb y su relación con el campo eléctrico, describiendo cómo la fuerza entre cargas eléctricas depende de la magnitud de las cargas y la distancia entre ellas. Además, los estudiantes podrán calcular la fuerza electrostática entre dos cargas y representar el campo eléctrico asociado a diferentes distribuciones de carga. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física propia de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadores de ellos. Una característica de las cargas es que la carga del mismo signo se repelen, mientras que las cargas con diferentes signos se atraen, como podemos visualizar en la imagen. Siempre que sean dos cargas del mismo signo, sea esta positiva o negativa, se van a repeler. Esto quiere decir que se van a distanciar entre ellas. Pero si son dos cargas de signo contrario, se van a atraer entre sí. Un campo eléctrico es un campo físico producido por aquellos elementos cargados eléctricamente que afectan a las partículas con cargas eléctricas. La electrización es el proceso por el que un cuerpo adquiere carga eléctrica. En la electrización siempre intervienen dos cuerpos y ambos se electrizan. Formas de electrización por frotamiento o fricción. El número de electrones cedidos por uno de los cuerpos en contacto es igual al número de electrones adaptados por otro. Por contacto, considera como la consecuencia de un flujo de cargas negativas a un cuerpo, el otro al hacer contacto. Como podemos ver, por frotamiento me dice cuando nosotros ingresamos una varilla, frotamos en un trapo de lana. En cambio, por contacto es cuando acercamos alguna cosa cargada eléctricamente a un objeto. Y el último, por inducción, me dice que es un efecto de las fuerzas eléctricas, se genera a distancia. Como vimos, por contacto, cuando nosotros acercamos el objeto cargado contra el otro objeto. En cambio, por inducción, cuando simplemente no lo pegamos, sino simplemente lo acercamos y los objetos se empiezan a atraer entre sí y pegarse el uno al otro. La ley de Coulomb. La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. La fórmula que me dice fuerza es igual a la constante. Como es una constante, tiene un valor. Y este valor es de 9 por 10 a la novena newton-metros cuadrados sobre columbios al cuadrado. Al momento que dice una constante, quiere decir que este valor nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo. La fuerza es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 dividido para la distancia que los separa entre ellos. Vamos a ver un ejemplo y me dice, determine la fuerza que ejerce entre las cargas Q1 de 3 por 10 a la menos 6 y Q2 de 5 por 10 a la menos 6 columpios que están separadas a 3 centímetros una de la otra. Listo, empezamos. Siempre que nosotros partimos a resolver un ejercicio de física, tenemos que empezar primeramente viendo los datos de nuestro ejercicio y me dice, determine la fuerza. Esta partecita de aquí tengo una incógnita. Que me dice determine la fuerza, es lo que yo necesito encontrar. Que ejerce entre las cargas Q1 y Q2. Y tengo datos Q1, 3 por 10 a la menos 6 columbios y Q2, 5 por 10 a la menos 6 columns, que están separadas 3 centímetros una de la otra. Esta es la distancia. Pero esta distancia, como está en centímetros, yo tengo que transformar a metros. Por tal motivo, utilizo el factor de conversión y digo, un metro equivale a 100 centímetros. Centímetros con centímetros se eliminan y me queda ¿qué?
la distancia ha sido de 0,03 metros. Con estos datos son los que nosotros vamos a trabajar. Y copiamos la fórmula y me dice, la fuerza es igual a la constante de Q1 por Q2, dividido para la distancia al cuadrado. Listo, como nosotros tenemos un valor de una constante, este es un dato adicional. El valor de la constante de 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados sobre columpios al cuadrado. Reemplacemos datos en nuestra fórmula y digo, la fuerza es igual 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados dividido para columpios al cuadrado. La carga 1. 3 por 10 a la menos 6 columpios. Y la carga 2, 5 por 10 a la menos 6 columpios. Todo esto va a estar dividido para la distancia, 0,03 metros al cuadrado. Listo. Tenemos nuestra primera parte. Vamos a realizar la multiplicación entre las cargas. Quiere decir que copio la constante igual 9 por 10 a la novena newton metros al cuadrado sobre columpios al cuadrado. Para multiplicar este tipo de ejercicios, multiplico primero las partes enteras. ¿Esto qué quiere decir? Este 3 con este 5. Vamos a multiplicar 3 por 5, 15. Aquí como tengo potencias, me dice la regla, conservo la base y sumo exponentes cuando es una multiplicación. Conservo la base por 10 y me queda menos 6 y menos 6 será menos 12 columpios al cuadrado. ¿Por qué? Porque multiplico columpios por columpios al cuadrado. Con una calculadora sacamos 0,03 elevado al cuadrado, me da un resultado de 9 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Aquí, como ustedes pueden visualizar, ya puedo eliminar constantes o puedo eliminar unidades de medida. Metros con metros, columpios con columpios. Y sigo. Ahora voy a realizar la otra multiplicación entre la constante y el valor de las cargas. ¿Esto qué quiere decir? Voy a multiplicar 9 por 15, que me da como resultado 135. Por 10 igual, realizo la multiplicación de potencias de la misma base, me dice conservo la base y sumo exponentes, pero en este caso como aquí dice menos 12 tendría que restarlo. 9 menos 12 es igual a menos 3 newton. Lo que está en el denominador se conserva tal cual y la fuerza sigue igual. Ahora tengo una división. Mismo procedimiento que la multiplicación. Divido las partes enteras. 135 dividido para 9. Me queda como resultado 15. Una multiplicación, digamos, aquí tengo una división de potencias de la misma base. ¿Qué quiere decir? Que conservo la base y resto exponentes. Al momento que digo que resto exponentes me va a quedar menos 3 menos 4 newton. Fuerza es igual 15 por 10 a la menos 3 menos por menos más 4 newton. Y por último digo, fuerza sigue igual 15 por 10 menos 3 más 4 me queda 1 newton. Y aquí tenemos nuestro resultado de nuestro ejercicio. De esta manera encontramos la fuerza mediante la ley de Coulomb. Campo eléctrico. El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. Se encuentra dirigido radialmente hacia afuera de la carga positiva y radialmente hacia el interior de una carga puntual negativa. Para esto se dibujan las líneas de fuerza. Como nosotros podemos observar, cuando es una carga positiva, las líneas de fuerza es hacia afuera. Y cuando es una carga negativa, sus líneas de fuerza van dirigidas hacia la carga. Las líneas de fuerza del campo eléctrico creado por una carga positiva salen de la carga en dirección radial. Eso quiere decir, como les dije, se expulsa hacia afuera. En cambio, las líneas de fuerza del campo eléctrico creado por una carga negativa entran en la carga en dirección radial.
Intensidad del campo eléctrico. Es el campo eléctrico de un punto y una magnitud vectorial que representa la fuerza eléctrica que actúa por unidad de carga positiva situada en dicho punto. La fórmula para trabajar este ejercicio me dice que la magnitud del campo eléctrico es igual a la fuerza dividido para la carga. Es la fórmula con la que nosotros vamos a trabajar lo que es la intensidad del campo. Y tengo el ejercicio y me dice, una carga de prueba de 8 por 10 a la menos 7 columpios recibe una fuerza horizontal de 5 por 10 a la menos 4 newton. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en un punto donde está colocada la carga de prueba? Empezamos viendo nuestros datos. Y me dice, una carga de prueba. Esto quiere decir que tengo la carga que ha sido de 8 por 10 a la menos 7 columpios. Recibe una fuerza horizontal. La fuerza ha sido igual a 5 por 10 a la menos 4 newton. ¿Cuál es la magnitud del campo o la intensidad de campo? Eso es mi incógnita. Listo. Tengo mis datos, tengo mi incógnita. Voy a la fórmula. La intensidad de campo es igual a la fuerza dividido para la carga. Reemplazo datos. Fuerza, 5 por 10 a la menos 4 newton. Y la carga, 8 por 10 a la menos 7 columpios. La intensidad de campo ha sido igual. Realizamos el mismo procedimiento del ejercicio anterior. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tenemos este tipo de ejercicios, primero realizo las divisiones de la parte entera. 5 dividido para 8 me da un resultado de 0,625. Conservo la base por 10. Tengo una resta de menos 4 menos 7 columpios. Me quedan newtons sobre columpios. Realizo 0,625 por 10 menos 4 menos por menos me da más 7 newtons sobre columpios. La intensidad de campo es igual a 0,625 por 10 menos 4 más 7 me queda elevado al newton sobre columpios. Listo, aquí tenemos nuestro resultado de nuestro ejercicio. Las actividades que tenemos que desarrollar durante esta semana. Empezamos con la semana número 2, correspondiente a la unidad número 3. Esta semana es del 5 al 11 de mayo. En esa semana tenemos que realizar 3 actividades. Empezamos con la actividad interactiva, que va del 5 al 11 de mayo. En esa actividad nosotros tenemos un foro, el cual tenemos que responder una pregunta para que pueda ser calificado. La siguiente actividad es una actividad formativa número 1. Esta actividad es tipo tarea. Esta actividad consiste en descargar un archivo, resolver lo que se encuentre dentro del archivo y volverlo a subir para que sea calificado. La siguiente actividad es la actividad formativa número 2. Esta es una actividad tipo cuestionario. Esta actividad, para poderla resolver, ustedes tienen todo lo que necesitan en la guía de contenidos. Como ustedes saben, las actividades siguen siendo secuenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que hacer una para poder resolver la otra. Dicho esto, tengo la actividad interactiva. Para poder resolver la formativa número 1, tengo que realizar primero mi actividad interactiva. Después, para poder resolver la actividad formativa número 1, tengo que realizar la actividad, para poder resolver la actividad formativa número 2, tengo que resolver primero la actividad formativa número 1. ¿Qué pasa si en una de estas 3 actividades yo tengo una nota que sea menor a 7? En ese caso tengo que realizar un refuerzo académico, el cual va del 16 al 18 de mayo. Esas serían las actividades que nosotros tenemos que desarrollar durante esta semana.